Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, está con nosotros el doctor Gilberto López y Rivas. Gilberto es doctor en antropología por la Universidad de Utah, es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y autor de muchos libros, entre otros un clásico sobre la guerra de 1847, un eufemismo para hablar de la intervención estadounidense y de la anexión de la mitad del territorio nacional hacia ese país, y una gran cantidad de trabajos también sobre el movimiento chicano en Estados Unidos. Es pues un conocedor profundo de las entrañas del imperio. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros en Rompeviento hoy. No, qué gusto, Luis. Buena tarde. Sí. Bueno, comencemos por el principio. El presidente López Obrador, por primera ocasión desde que tomó posesión, hizo un viaje internacional. Su explicación fue que iba a celebrar o a conmemorar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, ¿no? Por su acrónimo. El viaje provocó un intenso debate dentro de México. ¿Tú crees, Gilberto, que ese viaje era necesario? No, para nada, Luis. De hecho, un día antes de que se emprendiera ese viaje, publicamos en nuestro periódico La Jornada una carta en correo ilustrado que encabezaba don Pablo González Casanova, considerando innecesario e inoportuno semejante viaje. Y yo pues establecería como 5 contextos por los cuales fue innecesario, inoportuno y muy lamentable semejante iniciativa. Uno, pues lo obvio, la emergencia sanitaria en los 2 países, con una cantidad impresionante de muertos, con un manejo de la pandemia en Estados Unidos desastroso por parte de Donald Trump, el propio presidente sometiéndose a pruebas de COVID-19, dos veces me parece, no sé si hubo la reciprocidad por el otro lado, y hubo pues un contexto de semáforo rojo, con viajes pues limitados, etcétera. Marcaría la pandemia como un primer impedimento para llevar a cabo un viaje. O lo segundo, las masivas manifestaciones, Luis, en Estados Unidos. El movimiento Black Lives Matters. Exactamente, que pues a unas cuadras de la Casa Blanca pues estaban allí los manifestantes y han estado desde la época de la guerra de Vietnam, que recordamos, desde la época de los movimientos de los derechos civiles, no veíamos semejantes manifestaciones. Entonces, realizar en plena efervescencia ciudadana ese viaje también resultaba un poco pues fuera de lugar. La otra cuestión, Luis, es el contexto de
de la política migratoria misma de Trump que ha tenido, que obligó a México a jugar de migra en la frontera sur, en la frontera norte. Los tiempos de la campaña electoral, no hace pocos días Trump había ido, me parece que a Arizona, a supervisar el muro. Y la otra cuestión es, por último, la agresión de Trump, particularmente contra pueblos hermanos en plena pandemia, contra Cuba, contra Venezuela, el intento de invasión mercenaria. Todo eso, pues, me parece que fue suficiente como para no llevar a cabo una visita de Estado. Gilberto, pero ¿podía no haber ido el presidente a partir de una invitación de Donald Trump? ¿No habría provocado más problemas a México el no ir que el ir? No tenía necesidad. Trudeau, por ejemplo, se excusó de ir por motivos lógicos. Incluso él utilizó un recurso impresionante porque dijo que si iba a Estados Unidos iba a tener que recluirse 14 días, como marcan las leyes canadienses sanitarias. Entonces, que era uno de los motivos por los cuales Trudeau no iba. Entonces, podría haberse hecho la firma de manera virtual, como nos estamos ahora comunicando entre nosotros, y no había necesidad para nada de ir a ese viaje. No veo... Trump podía haber creado una situación muy difícil para la economía mexicana. Ya lo vimos cuando sus presiones para las caravanas de migrantes centroamericanos, como amagó con establecer aranceles y generó una situación muy difícil. ¿No se podría haber creado una situación así? Mira, las negociaciones para la firma del tratado estaban ya hechas, era una cuestión de carácter formal. Como digo, podría haberse hecho esa firma. De hecho, la firma era una cuestión protocolaria. Entonces, yo creo que no había motivo, tampoco le convenía a Trump hacer cierto tipo de chantaje con motivo de la no visita o la posibilidad de no visita de López Obrador. Entonces, yo creo que fue, como digo, en suma innecesaria, inoportuna y políticamente muy inconveniente para los intereses nacionales de nuestro país. Se presentó la firma del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio, como un gran avance para México, como un punto fundamental para la recuperación económica necesaria después de esta crisis que siguió a la crisis sanitaria. ¿Tú estás de acuerdo con esta valoración del nuevo Tratado de Libre Comercio, del nuevo TEMEC? No, para nada, Luis, no. Mira, primero porque fue un tratado hecho, como siempre, en lo oscurito. No hubo consulta alguna ciudadana en ninguno de los países, pero particularmente en México, desde el anterior tratado y este tratado, no hubo ningún tipo de referéndum, plebiscito, como se hizo, por ejemplo, para el Tratado de Maastricht en Europa, con la entrada de la Unión Europea. No hubo ningún tipo de consulta ciudadana en México. En segundo lugar, no se tomó en cuenta lo que ha sido el impacto del Tratado de Libre Comercio en lo que fue la economía mexicana a partir de su entrada en vigor y a la fecha. Tú mismo, el día de hoy, escribes un artículo sobre lo que resultó para el campo mexicano un verdadero desastre completo y total, lo que este tratado significó para México, para los trabajadores mexicanos. Y creo que, pues, en este sentido, yo recordaba, me puse a hacer la tarea para esta entrevista, y recordaba, pues, el libro que resultó de la audiencia final, ¿no?, de la sentencia sobre
el Tribunal Permanente de los Pueblos, en los que el tribunal, que fue un ejercicio impresionante, extraordinario, que duró 3 años, con decenas de audiencias, preaudiencias, etcétera, y en donde se juzgó precisamente, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio, y ahí una de las cuestiones básicas de la sentencia del tribunal es que el tratado ocasionó un desastre económico, social, de alcances no exponenciales en lo que fue la economía mexicana, el campo mexicano, los derechos de los trabajadores, condiciones laborales, etcétera. Entonces, para nada el tratado es un tratado que va a beneficiar a la economía mexicana, ni mucho menos a los trabajadores mexicanos. Gilberto, a la hora de hacer el balance de esta visita, el presidente López Obrador insistió en que los vaticinios de que iba a haber un maltrato de Trump hacia el presidente mexicano, que se iban a pelear, habían fracasado. Y se puso esto entonces como una muestra del éxito del viaje. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? ¿Existía esa posibilidad? No, naturalmente que no. Trump puede ser el paradigma del racismo, de la misoginia, etcétera, pero es un tipo que está dentro de una campaña electoral. Evidentemente que el propósito de Trump al propiciar esta visita y al hacer la invitación, tenía que ver con una campaña a la baja por su terrible manejo de la pandemia, por todas las muertes que ha habido. Ya va casi a duplicar, o ya pasó de duplicar las muertes de estadounidenses en Vietnam. Y bueno, Trump necesitaba una visita de esa naturaleza para, pues, dar un motivo de repunte de su a la baja campaña electoral. Entonces, evidentemente que no iba a propiciar nada que molestara, e iba a hacer pues todo lo posible para que fuera una visita como lo que fue, una visita de adorno de una campaña electoral a la baja. El presidente López Obrador hizo 2 homenajes públicos a 2 próceres, a Abraham Lincoln y a Benito Juárez. Esto se presentó como un paralelo entre esos 2 grandes mandatarios, ¿no? Con los que además unos y otros se identifican. Donald Trump ha dicho que Lincoln es el mejor presidente estadounidense, a veces dice que, bueno, después de que él, pero se asocia con Lincoln, un presidente republicano, y desde hace muchísimos años López Obrador ha encontrado en Juárez una fuente de inspiración y de referencias para hacer su política. ¿Qué te pareció a ti estos homenajes? Mira, pues Lincoln tiene unos claroscuros que precisamente investigué para escribir La Guerra del 47 que tú mencionaste, y me recuerdo la anécdota que tuve con Monthly Review Press cuando publiqué mi primer libro de Los Chicanos sobre la figura de Lincoln, en que yo recordaba, incluso te comenté creo alguna vez, que Lincoln había votado, aunque se había opuesto contra la guerra de conquista contra México como joven congresista, él había votado los créditos de guerra y había criticado la manera tan torpe que se había llevado a cabo la guerra. O sea, en realidad era una oposición pues él fue el primer presidente republicano en la historia del país. De tipo político, pero no estaba convencido, como tampoco estaba convencido, y hay unas frases claras de Lincoln sobre la cuestión de la superioridad de la raza blanca sobre la raza negra. Es uno de los motivos de este claroscuro de Lincoln. Y bueno, el caso de Juárez, que para el presidente es casi un ícono, pues el Tratado McLean-Ocampo tampoco habla bien
del nacionalismo que tanto ha admirado López Obrador en Juárez. El McLean Ocampo pues entregaba el Istmo de Tehuantepec, y yo por eso ahora al proyecto del Istmo de Tehuantepec le llamo el nuevo tratado McLean Ocampo, o podría ser Obredor Ocampo o algo así, ¿verdad? Porque es exactamente el tratado revivido que firmó Juárez. O sea, él entregó, solo que el Senado de Estados Unidos no lo ratificó este tratado, pero él entregó, digamos, el territorio del Istmo a los norteamericanos y también entregaba la comunicación por vía de trenes del Golfo y del Pacífico hacia Estados Unidos, que también ya se llevó a cabo durante todos estos años, a través de las concesiones ferrocarrileras que tiene una empresa estadounidense, 4.500 kilómetros de concesiones estadounidenses. Se ha presentado el discurso del presidente López Obrador en la Casa Blanca como el discurso de un estadista, lleno de referencias históricas, bordando fino sobre la relación entre los dos países, señalando que los mexicanos en Estados Unidos es gente trabajadora y honrada. ¿Qué opinión te merece ese discurso? Bueno, mira, yo pienso que, en primer lugar, es la visión de un mexicano recalcando una noción que hace ya algunos años el Pentágono, los círculos de inteligencia han estado vendiendo, como no podría decirse, en el imaginario de las élites del poder, que es la noción de América del Norte. O sea, todas las referencias fueron América del Norte. O sea, Hubo un viva a nuestra América, que puede interpretarse en un sentido más amplio. No, pero su preocupación inicial, estudié bien el discurso, se podría hacer un análisis del discurso, es el de un ciudadano latinoamericano que tiene pues una fijación sobre el interés de América del Norte, de la unión entre estos tres países, que es la visión del Comando Norte. Luego, una manifestación manifiesta por las cadenas productivas, por los menores costos, por los proveedores confiables, por la mano de obra calificada, naturalmente, por los empresarios, por una mano de obra, por cierto, con una mística de trabajo, joven, emprendedores, etcétera. Es como la oferta de un país a un mercado que no corresponde a lo que es México, con toda su complejidad, con sus pueblos indígenas, con toda la complejidad social que es México. Los elogios a Trump, ¿no?, refutados por la realidad tanto circundante como casi inmediata, como presente, fuera de toda lógica de sensatez de que esta campaña electoral estaba en curso. ¿Cuál comprensión, cuál respeto de que no viola la soberanía? Y Luis, la frase más desafortunada, no ha pretendido tratarnos como colonia. Nosotros somos una nación independiente desde el siglo XIX, desde los primeros 25 años del siglo XIX, somos una nación independiente. Es como fuera de lugar absolutamente. Y luego la otra cuestión que me disgustó muchísimo por haber vivido en Estados Unidos y haber trabajado con el movimiento chicano fue la visión de la población mexicana como una población migrante más, como si no hubiera habido Tratado de Guadalupe, o sea, como si no hubieran sido miles de mexicanos incorporados a la fuerza a una nación que conquista un territorio con una guerra de 3 años, con miles de muertos del lado mexicano, y entonces resulta que ahora somos nuevamente una población de trabajadores migrantes, como cualquier otra de Europa que vino con la migración, etcétera. Y también otra vez presentados
no como lo que son actualmente en Estados Unidos. Hay de todo, hay una diversidad, toda esta intelectualidad chicana, etcétera. No, nuevamente como trabajadores buenos, obedientes, leales, con mística de trabajo. Entonces, pues, realmente, salvo los apologetas del presidente, a mí me pareció un discurso, pues, muy reprobable, muy lamentable, Luis. Te lo digo tratando de despersonalizar, o sea, creo que todo esto hay que explicarlo más que en el personaje, en todas las fuerzas sociales, las estructuras que están dentro de lo que está aconteciendo en nuestro país. Uno de los momentos claves del viaje fue la cena que realizaron también en la Casa Blanca los dos presidentes con magnates de los dos países, ¿no? Los multimillonarios mexicanos, no todos, 4 de los dueños de los principales medios de comunicación mexicanos estaban allí, y no había magnates como Baileres o como Germán Larrea, algunos de los hombres más ricos del mundo, pero estaban otros como Carlos Slim, para empezar, y los magnates estadounidenses. Se presentó esta reunión como una reunión muy positiva porque va a traer inversiones para México en un momento en el que México requiere inversiones, requiere capital. El Producto Interno Bruto va a contraerse el 8%, estamos hablando de casi 12 millones de nuevos pobres, en fin. ¿Te parece importante esta cena? Bueno, me parece importante porque refleja cuáles son las prioridades en cuanto a la visión o perspectiva que tiene el presidente sobre el país y sobre sus planes de desarrollo, que muchos de nosotros hemos considerado como extractivistas, desarrollistas, continuistas con todo lo del pasado. Pues el hecho que incluso estaba ahí Carlos Jan González, ¿no? De Banorte, todos estos altos ejecutivos que Carlos fueron... Hank Ron, ¿no? Carlos Jan Ron, sí, perdón. Fue el hijo El hijo. exgobernador de Estado de México. Exactamente. Y bueno, todos los que fueron duramente criticados bueno, por el propio presidente, como la mafia del poder, pues dime con quién viajas y con quién cenas para una cita tan importante como esta, según sus palabras, y te diré quién eres. O sea, nuevamente, la perspectiva del país que se está imponiendo es la perspectiva que han estado denunciando los zapatistas, el Congreso Nacional Indígena, que es la imposición de estos megaproyectos, de esta invasión de los territorios a través del Tren Maya, a través del canal seco de interoceánico, al proyecto integral Morelos, toda esta perspectiva clientelar que se acompaña con un proceso de militarización que va de la mano, y esta ceguera que se tiene sobre el papel que está jugando el crimen organizado dentro de toda esta economía mafiosa que se quiere volver a imponer a la ciudadanía que votó por un cambio, que votó por una transformación. Entonces, evidentemente que yo creo que pues, fue una cena que pues muchos han criticado precisamente por ello. Ya lo analizó Carlos Facio en un artículo reciente en donde pues se refería precisamente al contenido de esta cena que imponía la visión pues de un proyecto de nación que corresponde pues a un capitalismo, ¿no? Con un disimulo de cuarta transformación, pero que no va a responder a los anhelos de un verdadero cambio que necesitaba el país, que requería el país, y que pues nuevamente pues un poco nos toca comer la misma sopa que hemos estado comiendo durante los anteriores gobiernos. Sin embargo, Gilberto, diera la impresión de que la visita fue un triunfo político para los dos mandatarios. Trump tiene municiones para
ganar el voto mexicano, por lo menos una parte de ese voto, sobre todo en estados como Texas, donde es muy importante y donde el voto republicano no marcha muy bien. Tiene la posibilidad de lavarse la cara de sus comentarios racistas. Y el presidente López Obrador gana 4 meses sin un clima de posible desestabilización, anuncio de nuevas inversiones. Diera la impresión desde esta lógica que no resultó malos para ellos ese viaje. Mira, Luis, es que está habiendo en el país una especie de distorsión óptica sobre la realidad tanto de México como del resto del mundo, pero en particular el caso mexicano, en donde pues se ve esta visión dicotómica que expresa también el presidente sobre estás con la 4T, estás con el gobierno o estás en contra de la 4T, y etcétera, y entonces eres un conservador. Es una distorsión, ¿no? Mencionaba recientemente en un pequeño texto que todo es según el color del cristal de clase con que se mira, ¿verdad? Y entonces, de clase. ¿no? Pues resulta que todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, te pongo un detalle sin importancia, viajar en un avión comercial, López Obrador es presidente, es un jefe de Estado. Pero eso lo ve bien la gente, lo ve como un acto de... No, naturalmente, pero también pone en riesgo a la gente. Incluso ya ha habido casos en donde se bajan pasajeros. Bueno, pasajeros ligados al panismo, a la oposición. Exactamente, pero aparte de eso, la Fuerza Aérea hace viajes y que me parece loable, en aviones que tiene la Fuerza Aérea Mexicana. Un jefe de Estado tiene que viajar, ¿no?, protegido. O sea, son estos detalles de carácter populista en lo que la gente se fija, pero no se fija en el meollo de los asuntos, no se fija en lo que es el TECMEC, no se fija en cómo hace una visita en un país en donde la gente no quiere obedecer las indicaciones sanitarias de quédate en tu casa y cúbrete y etcétera, y usa mascarilla y no viajes y no te movilices. O sea, todo eso, pues, claro, los que pues escriben del lado del presidente, pues van a ver y van a sacar provecho del viaje. Igual Trump ya lo está haciendo, su equipo de campaña ya está utilizando la cena, lo leí hoy en la mañana, para los discursos en donde están introduciendo el estadista que firmó el tratado, que impuso condiciones, que cerró el muro con la ayuda de su buen amigo López Obrador, etcétera, etcétera. O sea, creo que el manejo que se está haciendo es un manejo distorsionado de una realidad según intereses políticos, intereses de clase. Pero curiosamente muchos de los críticos de derecha del presidente hoy hablan bien de este viaje. Dicen claro, que hay un acierto, hay un reconocimiento a esto como una buena medida. Claro, porque pues en el fondo, digamos, esta pelea que está habiendo en los grupos dominantes entre quienes perdieron el poder del gobierno y partes del Estado, pues está furioso porque ya no tiene esas prebendas y todo lo que usufructuó durante años. Y en esa pelea, pues no se ve que existe otra perspectiva, otro punto de vista, otra opinión, que es lo que estaba yo reclamando modestamente en mis textos de la jornada, en el sentido de cómo se ignora en México y prácticamente en todos lados las opiniones de una radicalidad, no de la ultraderecha, no de los que creen que México está yendo hacia el comunismo, no, sino de los que pensamos que México está sufriendo un proceso de continuidad capitalista que está entrando dentro de la órbita de los Estados Unidos, que estamos cediendo soberanía, que el Tratado de Libre Comercio nuevamente va a ser un desastre para México y que por lo tanto nosotros tenemos el derecho a plantear una opción
distinta, una opción diferente. Y esa izquierda anticapitalista que ve críticamente al gobierno se quiere minimizar, se quiere vulgarear, como se dice en Nicaragua, se quiere hacer a un lado, ¿no? Como si no existiera. Y creo que sí tenemos el derecho a hacer la crítica y que la gente de Morena no nos equipare en ningún momento, el propio presidente lo ha hecho, con los conservadores o con su campaña que tiene en contra de la ultraderecha, que ahora aplaude porque, claro, pues están dentro de los business que representa el TECMEC. Gilberto, tú conoces bien el mundo del movimiento chicano. Ahora tiene otra forma de denominarse a sí mismo. Una parte de ese movimiento fue muy crítico con la visita y con el hecho de que el presidente no se reuniera con las organizaciones de migrantes mexicanos. Pero también vimos imágenes de televisión de grupos de mexicanos que estaban en la calle saludando al presidente. ¿Qué representa cada una de estas expresiones? En 2 minutos para mira, que la guillotina nos caiga encima. Es lo mismo que a lo que me refería, la visión de un votante de Trump no va a cambiar porque Trump haga cualquier tontería, o no va a cambiar porque Trump manejó mal la pandemia. Lo mismo ocurre con las gentes que son partidarias del presidente, que no. Es decir, no es lo mismo la visión de organizaciones políticas de migrantes que han estado luchando por decenas de años por manifestar sus derechos, a la visión de nuestros paisanos que les da gusto pues ver al presidente ahí y que admiran todas estas cuestiones que te digo, como la cuestión de no vivir en los pinos y agarrar el cochecito, todo este tipo de eventos en el imaginario, ¿no? La supuesta lucha contra la corrupción, etcétera. Todo eso, pues, hace que el presidente evidentemente tiene un apoyo popular indudable, visible, y ahí lo va a tener, y lo va a tener durante todos estos años. Haga lo que haga, pero que no pida que los críticos no nos expresemos y que nos expresemos como lo hacemos, con una base ética y con una base de que al intelectual no se le calla, y los gobiernos no callan a los intelectuales. Gilberto López y Rivas, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente el día de hoy. Muy interesantes tus opiniones. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos y ya lo saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.